Aló, Carlos. ¿Aló? Jaime. Hola, compañero. Sí, sí, lo estoy llamando para que me confirme que hoy día tenemos la grabación. Sí, hola compañero. Estamos jugados. Vamos con la grabación. Muy buenas tardes, buenos días, muy buenas noches para los que nos siguen en este programa, en este nuevo capítulo del programa Los Observadores Internacionales, con la participación de Jaime Gajardo Orellana, expresidente nacional del Colegio de Profesores, ex secretario general de la CUT, y el que les habla, el profesor Carlos Garcés Hernández, también ex dirigente del Provincial Maipo del Colegio de Profesores, y tesorero también de la CUT Provincial Maipo. ¿Cómo está, don Jaime? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos con entusiasmo a darle continuidad a este programa, a este podcast y a esta conversación que vamos a tener toda la semana. Ya. Me parece muy bien. ¿Qué tema vamos a ver? Ha estado bastante convulsionado el tema desde el último momento que hicimos este podcast. El tema de Palestina estuvo muy en la palestra. ¿Cuáles serían los que veríamos en esta oportunidad, don Jaime? Mire, como vamos a tratar el tema internacional, que está muy movido y hay un clima muy de guerra en todas partes. Yo quiero entregar primero dos noticias que tienen que ver con esto de el tema internacional. Una es que tú sabes que las AFP, los fondos de pensiones, invierten el 45% de su capital en el extranjero, en empresas extranjeras. Y la diferencia, o sea, un 55%, lo hacen en empresas de Chile, en servicios y en diferentes rubros. Pero lo que ha llamado la atención, porque esto lo dijo Francesca Albanese, quien es directora de Naciones Unidas, y ella emitió un comunicado sobre las inversiones de distintos grupos. E incluso a esto le llamó la economía del genocidio. Porque fíjate tú que entre el 2023 y el 2025, 33.700 millones de dólares depositó en el extranjero la AFP o invirtieron. Y de esos 20.000 millones fueron a la industria de las armas. O sea, invierten en empresas que hacen robótica, que diseñan radares, armamento, municiones, etcétera. O sea, hoy día una gran parte de los ahorros de los trabajadores de Chile va a el negocio de la guerra. A mí cuando escuché y cuando leí el informe de Francesca Albanesa me causó mucho impacto y creo que una razón más porque hay que terminar con la AFP en Chile. Incluso más. Fíjate que esta empresa o esta industria de la guerra han significado 70.000 civiles muertos entre mujeres y hombres en la Franja de Gaza, incluidos 18.000 niños. Entonces, uno eh, se pregunta eh, si la AFP tienen toda la libertad del mundo para invertir en este tipo de industria. Entonces, las justificaciones que dan la AFP es que ellos lo pueden hacer. Está aprobado por el Ministerio de Economía y también legalizado por el Ministerio de Hacienda. O sea, no hay impedimento ético. Entonces también el movimiento Noma FP ha estado divulgando, ha estado presionando para que en la normativa del manejo de todos estos fondos también se considere un tema ético. Porque ellos pueden escudarse en que esto es muy legal, pero un punto de vista moral, de la ética, de eh,
el respeto a los derechos humanos, no hay ninguna consideración, ¿ya? Y eso creo que es nefasto y yo concluyo esta noticia diciendo que esto justifica plenamente el que un argumento más para eliminar la AFP, o mejor dicho, se termine con este sistema de ahorro. Y la segunda noticia, porque hoy día nosotros estamos muy insertos como país en el contexto internacional. Y hay una empresa que es multinacional, que tiene filiales en gran parte del mundo, incluido Chile, que es la empresa de alimentos Nestlé. Y ellos tienen su matriz, su base fundamental en España. Y ahí dieron a conocer hace 15, no más de un mes, que ellos van a iniciar una eh, readecuación de la empresa, van a ver costo-beneficio y todo lo que son el tema de las ganancias y van a hacer adecuaciones, lo cual, por supuesto, como todas estas adecuaciones que conocemos, significa la cesantía para 40.000 personas, ¿ya? Y además agregaron de que esto iba a ser prorrateado en todas las sucursales que tienen en el mundo. Entonces también a Chile, a un grupo de chilenos, les va a llegar de un punto de vista de que van a prescindir de sus servicios y todo esto es por razones de buen funcionamiento de la empresa. Entonces ahí uno ve los nexos que hay entre la realidad nacional con la realidad internacional, que es como un conjunto, es como un todo global que es la característica del capital financiero hoy día. Bueno, lo que usted dice, Jaime, efectivamente corresponde a lo que significó la creación de estas empresas que se crearon en dictadura y que lo único que buscaban era justamente poder otorgarle recursos a los capitales financieros y en la medida que el sistema se fue consolidando, no solamente a capitales nacionales, sino que se internacionalizó esto. Y por lo tanto, obviamente que no me parece nada de extraño de que estas grandes empresas, que lo único que les interesa es el lucro, inviertan sin ningún tipo de consideración ética. Porque sabemos nosotros que hay muchas industrias que son armamentistas, que son las que están financiando la guerra en Ucrania, por ejemplo, y bueno, y aprovisionando al ejército israelí, que es el que está cometiendo la masacre en Gaza. Y la industria armamentista es una cosa global, tanto así que incluso acá en Chile, digamos, Chile le compraba, no sé si todavía está eso, armamentos a Israel y una otra serie de tecnologías. Así que lo que usted dice no tiene nada de extraordinario y bueno, es lamentable, porque en el fondo están usando nuestro dinero en hacer cosas que como no hay ningún límite ético, se puede hacer cualquier cosa. Incluso más, fíjate tú, Carlos, que eh, acabamos de ver los estragos que ha causado el huracán Melissa, que tomó gran parte de Jamaica y la parte oriente de Cuba, causando destrozos y son fenómenos de la naturaleza que, aunque se preparen bien, igual dejan estragos. Inmediatamente surgió la solidaridad de gran parte de los países del mundo, ya sea con medicinas, alimentos y de apoyo, porque es como cuando nosotros tenemos un terremoto aquí en Chile. Y el vocero de Estados Unidos, el secretario, el que hace como de canciller, dijo que ellos ayuda a Cuba no iban a realizar. Para eso estaba China, estaba Rusia, estaba Vietnam y otros países que mencionaron. Sin embargo, en casi forma unánime, menos Estados Unidos, eso es lo que llama la atención, menos Estados Unidos, se han pronunciado por mandar ayuda solidaria a esos países, a esas regiones. ¿Ah? Y también desnuda por completo al extremo que ha llegado el bloqueo en este país como Cuba y otras naciones también, y que habla mal y genera la mentalidad de un imperio como este, que los que no están bajo su mando los castiga con todo. ¿Ah? Incluso con no desplegar la solidaridad, aunque la otra gente se esté muriendo por inanición o se esté muriendo por grandes desastres naturales. Entonces es muy sorprendente esto y habla una vez más
de a cuál lado tenemos que estar hoy día la mayoría de los seres humanos del mundo. Pero junto con esto, yo quería también hacer una pequeña introducción sobre el tema de Venezuela. Fíjate tú que eh, está claro a esta altura de los acontecimientos de que algo está tramando Estados Unidos en Venezuela. ¿Ya? Las cosas no se hacen por hacerlas, sencillamente, tienen que tener debe haber existir ahí un objetivo. Porque fíjate que han puesto a buques de guerra en cantidades importantes en toda esa zona del Caribe y han hecho además ejercicios militares con Haití o la República Dominicana. Y está en camino y llega estos días un portaaviones, que sería como una especie de ciudad flotante de donde se dirigirían todas las operaciones. Además, se ha instalado un discurso al interior de Estados Unidos de legalidad de esta invasión, que es absolutamente legítimo porque según ellos ahí existe el narcotráfico, hay que combatirlo y combatirlo de todas las formas y, y sin desmerecer absolutamente nada. Y eso además cuando nos hablan de los grupos narcos en Venezuela o en Colombia, nos produce o nos recuerda la noticia en que se dijo invadir Irak y que ahí existían armas químicas, ¿ya? Y sin embargo después no se encontró absolutamente nada. Era un motivo, llamado un motivo falso para invadir a ese país. Acá han destruido, ya tengo entendido que 9 o 10 lanchas que supuestamente iban narcotraficantes, hay más de 40 muertos y bastante afectado en el camino. Entonces, eso, ¿qué nos está demostrando? Que todas las acciones están a crear un clima y a legitimar una invasión, un asalto a Venezuela. Se teme que hayan ataques con bandera falsa, ¿ya? Eh, que además lo hicieron en otros países. Eh, También crear un incidente que signifique motivo para intrometerse en el país. Le han puesto precio a la cabeza de Maduro, ¿ya? 50 millones de dólares, y eh, están buscando todas las formas, además aprovechándose de una crisis que hoy día hay en las propias Naciones Unidas, para tener los argumentos y dar este paso. Yo no se preguntará, bueno, ¿y por qué Estados Unidos podría invadir Venezuela? ¿Qué es lo que eh, produce esto? Y las causas de esta amenaza de invasión, porque todavía no ha estado la invasión, es poder asegurarse el petróleo venezolano, que hoy día pasa a ser un recurso estratégico para el mundo, más aún con este clima de guerra. También resistir un mundo multipolar, o sea, seguir manteniendo lo que es un mundo unipolar, ¿ya? Y una hegemonía plena de Estados Unidos. Tienen más de 800 bases repartidas en todo el mundo. Son como el comandante planeta que vigila, observa todos los movimientos en todas las líneas de los diferentes países y movimientos sociales de estos países. Al final, claramente, esto tiene ese objetivo. Es parte de la guerra económica, es parte de esta etapa nueva que se está viviendo en el mundo, que es lo multipolar, es la etapa de los BRICS, y donde ya la gente, los sectores distintos progresistas del mundo están reclamando que debe haber un comercio justo y no tan abusador como hoy día existe de nuestros países con respecto a Estados Unidos. ¿Qué le parece? Bueno, efectivamente esa es la nueva configuración global de este mundo, donde Estados Unidos todavía cree ser el que domina, pero la verdad que desde la caída del muro de Berlín y del derrumbe del bloque soviético, donde pasamos de un mundo bipolar a un mundo unipolar en un momento donde predominaba sin contrapeso Estados Unidos,
ha corrido mucha agua bajo el puente y en este momento lo que se está configurando es definitivamente un mundo multipolar, donde la influencia de China cada vez ha ido aumentando persistente y permanentemente. Es decir, ahora nosotros ya no tenemos a un Estados Unidos que pueda hacer lo que quiera, porque existen estos otros grandes bloques que se están consolidando, que es China por un lado y también el caso de Rusia. Es decir, según algunos analistas estaríamos pasando ya a un mundo tripolar, porque estas tres potencias son las que están acaparando el poder tanto militar como económico. Algunos analistas dicen que ya China superó a Estados Unidos en términos económicos, en términos de Producto per cápita, y bueno, está claro que la guerra comercial que emprendió Trump contra China por el tema de los aranceles. Ahora recientemente se produjo esta cumbre en Corea del Sur, donde la verdad que Trump va con una postura, digamos, un poquito tratando de arreglar un poco el entuerto, porque la verdad que ellos con esta guerra de aranceles al final terminaron perjudicando a los agricultores en el caso de Estados Unidos, donde China les dejó de comprar soja a los granjeros que forman parte de uno de los grupos que votan a Trump. Entonces Trump tuvo que ir en cierto modo, a decir, bueno, ya arreglemos esto, bajemos las tarifas. Y bueno, en el caso de Latinoamérica, como usted lo ha analizado, específicamente en el caso de Venezuela, claramente Estados Unidos está tratando de ahora de generar una presión importante en América Latina, porque ahora la configuración de la correlación de fuerza es favorable con los países pro-derechistas como Argentina, que ya le tiró un salvavidas a Trump, Bolivia, que ahora nuevamente vuelve a la derecha, Ecuador, Paraguay, que siempre ha sido aliado de Estados Unidos, bueno, y tal vez, ojalá que no sea así, el caso de Chile. Pero bueno, ese es el panorama que se ve, por eso es que es tan complejo el tema de Venezuela, porque Estados Unidos está metiéndose mucho en Sudamérica y el tema del petróleo que usted mencionó es uno de los elementos más importantes del asunto. Bueno, mira, yo creo que está súper claro ya a esta altura de que esto de combatir el narcotráfico, el restablecer la democracia en Venezuela y otras cosas, son más bien eh, motivos falsos o artilugios o argumentos que ellos están pertrechando para convencer tanto a la población de Estados Unidos como al mundo entero. O sea, están buscando la excusa, ¿ya? Ahora imagínate también, impulsaron esto de que la CIA está autorizada para hacer cualquier acción de sabotaje al interior de Venezuela. Y nosotros ya conocemos cuáles son las acciones de sabotaje de de la CIA. ¿Ya? Yo Exactamente. recuerdo en el tiempo de la Unidad Popular, estaba joven, eh, eh, hicieron explotar un gasoducto que recorría de Valparaíso a Santiago, por ahí a la altura de Curacaví, donde causaron una explosión tremenda y dejaron sin gas a amplios sectores. ¿Ya? Era Claro. calamitoso ver los destrozos al otro día con la televisión filmando todo. Y esas son acciones de sabotaje, por mencionar una, pero hay muchas más y no sabemos hasta qué límite puede adquirir eso. Ahora, lo que está haciendo Estados Unidos es realmente porque ve afectado a nivel internacional sus intereses, los grupos financieros económicos también, y ellos cierran fila para resistir a este cambio que ya se observa en el mundo, que por una parte de caída del imperio norteamericano y por otra de, eh, de que el mundo busca ser más multipolar que unipolar, ¿ya? Entonces ahí hay dos que son realmente las causas de fondo. Ahora, esto puede tener consecuencias muy nefastas para América Latina, ¿ya? Eh, por una parte, eh, se puede convertir esto, y no es exagerar, como una especie de Medio Oriente de América, ¿ya? En la que unos gobiernos apoyan a Estados Unidos, otros no, guerra entre ellos, guerra con los gringos.
Bueno, todos sabemos la historia del Medio Oriente y lo que ha significado eso para esos países, ¿ya? También una consecuencia es que esto, cuando hay guerra, lleva a un empobrecimiento total de la población, ¿ya? Eh, el- Todas las cosas son más caras, se produce un deterioro económico que hay que sobrellevar porque alguien tiene que pagar la guerra. ¿M? Y como en estos casos las guerras se hacen en los países que domina Estados Unidos, esos países ponen las vidas, ponen los muertos, y a Estados Unidos todavía no le tocan nada. Y eso realmente es una forma de guerra muy complicada. Entonces, deterioro económico, que se puede generar una especie de Medio Oriente en América y que el conflicto se extienda por toda América Latina, ¿ya? Aranceles caros, ¿ya? Eh, Pérdida del poder adquisitivo del dólar, ¿ya? Y eh, se va a profundizar más, acentuar más el rol que hoy día juega la banca financiera, porque crea todo un aspecto de inseguridad en el mundo, en los países fronterizos, y que haya inversores que realmente quieren instalar empresas productivas, van a disminuir, más van a preferir por la inversión especulativa financiera. Y en eso nada contribuye a superar los graves problemas que hoy día viven los países. ¿Ya? Sí, pues Jaime. Bueno, con esto vamos a dar por terminada la primera parte de nuestro análisis y vamos a ir a una breve pausa para continuar luego con los otros temas para completar este capítulo. Muy bien. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya
hay un clavel, abre la muralla. Viene el sable del coronel, cierra la muralla. Viene la palma y el laurel, abre la muralla. Viene el gusano y el cien pies, cierra la muralla. Viene Bueno, hemos vuelto a la segunda parte final de nuestro análisis del Observatorio Internacional y hemos estado conversando con Jaime respecto al tema de la intervención norteamericana en Venezuela, la nueva configuración del mundo y uno de los temas que podríamos profundizar un poquito es cómo se da en el escenario geopolítico sudamericano, latinoamericano, la situación que está viviendo Venezuela porque como usted lo dijo en el bloque anterior, claramente hay una intención de presionar de parte de Estados Unidos a través de esta campaña que estamos claros que no... Aquí se ha aplicado la ley del dispara primero y pregunta después, porque de todas las lanchas que se han destruido no hay ninguna evidencia ni prueba de que hayan llevado eso. O sea, lo último que se supo era que habían dos sobrevivientes, pero de ahí no se sabe más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, además que desde ¿cuál es la teoría norteamericana? O sea, los norteamericanos inventan enemigos, por ejemplo, el comunismo. Ya, se acabó el comunismo, el terrorismo, el islamismo, la arma de destrucción masiva. Bueno, ahora como no tienen ninguno de esos argumentos, inventan el narcoterrorismo. ¿Ya? O sea, siempre están buscando excusas y inventaron esto de que ellos están luchando contra el narcotráfico y bueno, esto podrían haberlo hecho desde hace harto tiempo. Y todos sabemos que la droga viene fundamentalmente no de Venezuela, viene de Colombia, viene de Ecuador, ¿ya? Y las rutas, digamos, más fundamentales son por el Pacífico. Y bueno, en este choque geopolítico donde el gobierno de Maduro está siendo acosado, ¿no es cierto?, por parte del gobierno de Trump, hay dos países que son clave en esto, que son Brasil y Colombia. Colombia se pronunció fuertemente el presidente Petro, por ejemplo, en el tema de Gaza, con una claridad absoluta, fue uno de los más claros y con un discurso muy, digamos, sin ninguna ambigüedad, como otros, que fueron así como que se fueron por la tangente, no, él fue tremendamente claro para condenar el genocidio y la participación de Estados Unidos, y también en el caso de Venezuela. Ellos van a solidarizar y no van a permitir que Estados Unidos intervenga. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo se llama? Aquí hay dos países que son claves, que son por un lado Colombia, pero el otro importante, Jaime, es Brasil, porque Brasil también es una potencia y recuerda que Trump sancionó a Brasil por este tema de Bolsonaro, que la metieron preso, ya porque era amigo de Trump, ya, y también le está aplicando tarifas, y bueno, pero el gobierno de Lula también, a pesar de que no es muy explícito con el apoyo a Maduro, ellos defienden la no intervención, la solución pacífica a los conflictos y que no, y además que son fronteras, entonces igual se genera un problema más o menos complejo. Por lo tanto, ¿qué piensas tú respecto a lo que estos dos países que serían como los que están más, bueno, y también tenemos Cuba, que obviamente que solidariza con el régimen de Maduro? Bueno, mira, yo creo que lo que se está viviendo, que se está viviendo hoy día en el mundo es un mundo sin regla, ¿ya? Unilateral, donde prevalece la ley del más fuerte, ¿ya? Donde hay un intercambio comercial injusto, ¿ya? Hay abuso hacia los países más grandes, los más pequeños.
El ejemplo nuestro en Chile es el tema del cobre. Tú sabes que se lo llevan en forma íntegra. Ya. No hay refinería funcionando en nuestro país. Algunas que está la promesa que la estaban readecuando, pero hasta el momento no ha pasado nada. Entonces, en ese cuadro es que eh, hay que ubicarse bien en términos de a qué lado en esto vamos a estar instalados hoy día, o sea, a qué lado de la trinchera. Y sin desmerecer ningún argumento, es que tiene que haber un respeto al derecho internacional, ¿ya? Donde Naciones Unidas puede jugar un papel clave en esta materia. Esto significa que, por ejemplo, Estados Unidos en algunos casos ha quedado solo, conjunto con Israel, en votaciones que son importantes, ¿ya? Entonces el mundo, así como se logró pacificar momentáneamente en el caso de Gaza, también tiene que generar acciones que lleven a esa situación y los problemas, los temas se resuelvan vía el diálogo y no usando este poderío armamentista que tiene Estados Unidos. Creo que los gobiernos también están llamados, eh, tan eh, desafiados a jugar un importante rol, están desafiados a pronunciarse, ¿ya? Y que sean los marcos del derecho internacional, del estricto respeto a las normas internacionales, porque aquí lo que pasa, y la misma crisis que vive Naciones Unidas, es que no se están cumpliendo las normativas internacionales, ¿ya? Eso creo que es muy importante. Y lo otro es que los movimientos sociales en el mundo político, progresista, incluso la ONG, gobierno, deben de promover un gran movimiento en el mundo que debe ser por la paz, por el antiimperialismo, ¿ya? Por el comercio justo y que no exista más hambruna en el mundo. Yo pienso que esas banderas interpretan a la inmensa mayoría del universo, del planeta, y que puede generar movimientos de gran envergadura que permitan, ¿ya?, detener este clima que hoy día se vive en el país y que es un clima tremendamente, o sea, que se vive en el mundo y que es un clima de guerra y que puede llegar a la hecatombe. Piensa tú que algunos historiadores han señalado que más que nunca estamos en peligro de la Tercera Guerra Mundial y que eso significaría la extinción de la especie humana. Es quizá uno de los momentos más graves de la historia de la humanidad. Y como tal hoy día nos invita esto a que todos pongamos de nuestra parte, nos eh, incluyamos y podamos defender la vida. Ya estamos llegando a ese nivel. Defender la vida, así de simple. Exactamente, Jaime, porque la verdad que, como lo que tú dices, eh, acá en esta lucha de poderes a nivel mundial, Estados Unidos ha mantenido una postura muy, digamos, o sea, mantiene esta idea de dominio, este destino manifiesto, este interés de dominar el mundo, pero bueno, ya no es el mundo que surgió después de la caída del muro de Berlín, o sea, estamos muy lejos de eso. Y el poderío chino ya se está manifestando y Estados Unidos sigue gastando y quemando miles y miles de dólares en su industria armamentística, en sus bases que tiene establecidas en todo el mundo, mientras que los chinos siguen invirtiendo en obras, transporte, comunicaciones, de servicio y desarrollo para el bienestar de la humanidad. Y los BRICS también es una instancia de cooperación entre el norte-sur y entre los países en vías de desarrollo y buscando soluciones para la humanidad y no esta intención de mantener el dominio a toda costa, ¿ya? Pero bueno, estamos, como dices tú, hay que buscar estas estrategias de que se luche por la paz a nivel mundial, se luche porque se termine la hambruna en el mundo, para que terminemos que se respete el derecho internacional. O sea, que esto no quede, que no quede en el papel
y que las Naciones Unidas también cumplen el papel que tienen que cumplir, porque la verdad es que las Naciones Unidas, Jaime, han hecho un papel muy lamentable respecto a lo último que ha sucedido. Entonces hay que reformar en las Naciones Unidas, hay que sacarla de ahí de Nueva York, porque Estados Unidos ha hecho cosas que no, que van en contra de pedirle, por ejemplo, a personas que vayan allá a la asamblea, ¿no? O sea, no, o sea, definitivamente ya el mundo tiene que ir por otro camino, ¿ya? Y como dices tú, la amenaza de una guerra mundial es una cosa real. Ahora Estados Unidos quiere volver ¿cómo se llama?, a realizar pruebas nucleares. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, el mundo tiene que ir hacia un, como dices tú, a un intercambio justo, a un comercio justo, donde realmente los beneficios de la riqueza que la humanidad produce vayan para todos y no se concentren en un pequeño grupo o en ciertos países en desmedro de otros. Eso es lo que tenemos que luchar y que los países tienen, así como lo dijo Petro claramente en su intervención en las Naciones Unidas, tienen que hacerlo, no someterse como vasallo a lo que les diga el amo del mundo. Así que bueno, eso es más o menos lo que hemos podido expresar en este podcast que esperamos mantener, ¿ya? Entonces te digo las palabras para que tú cierres este capítulo, No, estimado Jaime. no, sí, vamos a mantener este intercambio. Recuerda que este observatorio surge para decir lo que la prensa occidental, la prensa Hegemónicas. tradicional, no dice. Aquí hay muchas cosas que se ocultan. Fíjate que a mí me llamó la atención el hecho de que estén invirtiendo en el negocio de la guerra la AFP. Y Claro, eso increíble. es una carta que salió de esta directora de Naciones Unidas y fue pública. Entonces, se entiende que sectores del país la conocen y deben sacar un pronunciamiento sobre esta materia, ¿ya? Eh, es muy, muy, muy importante el que digamos lo que eh, otros no dicen Exactamente. en la prensa habitual y toda esa cosa. Así que, además, Estados Unidos está viviendo su propia crisis, ¿ya? Exactamente. Y esa división entre gente muy pobre y muy rica también se da en Estados Unidos. Y esto es una Exactamente. cosa universal. Entonces aquí todo el mundo popular tiene que unirse para enfrentar estas grandes cruzadas que vienen. Bien, hemos dado por terminada este nuevo capítulo y lo esperamos nuevamente en otra edición de nuestro Observatorio Internacional. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, Carlos. Muy bien.